Bienvenidos a la cuarta sesión del entrenamiento virtual del curso Presaber 11 de ATIS Entrena tu Saber en el área de matemáticas y pues damos inicio con la pregunta uno a la temática que trabajaremos hoy. Am, en la primera pregunta nos dicen, para fijar un aviso publicitario se coloca sobre un muro una escalera a 12 metros del suelo, ver la figura uno, bueno, tal cual como está acá. Las figuras además muestran la situación y algunas medidas involucradas. Entonces tengo un ángulo teta, tengo la distancia de la base, tengo la altura de 12 metros y esta que sería la hipotenusa, que sería de 13 metros. La pregunta sería, ¿cuál es el coseno del ángulo que forman el suelo y la escalera? Recordemos que el coseno es el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. El cateto adyacente sería el 5 y la hipotenusa sería el 13. Entonces, al calcular esto sería cateto adyacente 5, hipotenusa 13 y la respuesta correcta sería la opción C. ¿Ok? Respondamos las preguntas 2 y 4 de acuerdo con la siguiente información. 2 a la 4, perdón. Se tienen los siguientes recipientes. Uno en forma semiesférica. Tengan en cuenta que se va a tener que utilizar la mitad de la ecuación de una esfera. Uno cilíndrico y otro de forma cónica de radio R y la altura h, como se muestra pues en la ilustración. Tengan en cuenta también que en el recipiente 2 y 3 hay una relación entre h y r, ¿no? Tengan en cuenta eso, que eso es bien importante para poder resolver el ejercicio. Ahora, la pregunta 2 dice, respecto a la capacidad de estos recipientes, no es correcto afirmar que la capacidad del recipiente, y bueno, ahí tenemos varias opciones. Entonces, miremos a ver, pues, el volumen de la esfera 1 va a ser 4 pi r cuadrado a la 3, y acá es r a la 3, perdónenme. Entonces, y el volumen del cilindro es pi r cuadrado por h, y el volumen del cono es pi r cuadrado por h sobre 3. Miren que la del cono y el cilindro son ecuaciones muy similares. Lo único que diferencia, que las hace diferentes, es que pues una está dividida en dos y la otra no. ¿Ok? Entonces, bueno, arrancamos con esto así de esta manera. Ahora, el volumen 1 no va a ser propiamente el volumen de la esfera como tal, sino que hay que dividirlo en este 2 que está en rojo. 4 dividido en 2 me da este 2 de acá y por eso queda ese 2 allá arriba. ¿Listo? Entonces, ok. Entonces tengo que el volumen 1 es 2 pi r a la 3 sobre 3 o 2 tercios de pi r a la 3. Y el volumen 2 va a ser pi r cuadrado por, ahora, h, el volumen del cilindro, ¿no? H, ¿cuánto era? Entonces, si miramos acá, h es igual a 2R. Y como h es 2R, yo puedo decir que el volumen 2, que es con esta ecuación, esta h va a ser igual a 2R y multiplico pi. Entonces coloco el 2 adelante porque es el número. Pi queda igual y r cuadrado por r me da r a la 3. Y el volumen 3 va a ser pi r cuadrado por h. Entonces, h, ¿cuánto es para la figura 3? Para el recipiente 3, h es 4R. Entonces vengo acá y digo que h, que sería esta h que está acá, marcadita, esa h es 4r y me da 4 que sale adelante, r cuadrado por r que me da r a la 3 y pi y el 3 dividiendo. Ahora, me tengo que fijar en lo siguiente. El volumen 1 y el volumen 3 tienen una relación, miren que es la misma ecuación, pero esta de acá abajo está como si estuviera multiplicada por 2, porque este 2 se vuelve un 4. Entonces, si yo agarro esto y la multiplico por 2, esta ecuación me va a dar esta misma. Eso quiere decir que el volumen 3 es 2 veces mayor al volumen 1. De tal manera que eso me hace saber que la respuesta correcta es, eh, a ver, que el recipiente 3 es el doble del recipiente 1. La respuesta correcta de la 2 es la B. Sí, señores. Ahora, la pregunta 3. Dice, si R es igual a 3 decímetros, las capacidades de los recipientes 1, 2 y 3 expresadas en litros son respectivamente. Ahora, aquí tenemos que saber un dato importante. Un decímetro cúbico equivale a un litro, ¿ok? Entonces, el radio es 3 decímetros para todos. Simplemente es reemplazar el 3 en donde va la R en todas las ecuaciones que calculamos anteriormente, tal como lo hacemos acá. Y de esta manera lo que hago es calcular los volúmenes en litros y me da 18, 54 y 36 y la respuesta correcta sería la respuesta C. ¿Listo? Ok. Pregunta 4. Si el recipiente 2 tiene forma cilíndrica de cilindro circular recto
y el material utilizado para construirlo sin tapa es de 10 pi, o sea, el área utilizada de materiales de 10 pi, se puede determinar el radio de este recipiente resolviendo la ecuación ¿cuál? Entonces, bueno, ¿qué me toca hacer ahí? Me toca calcular todas las áreas porque va a ser un cilindro sin tapa, o sea, tengo este cilindro, pero no tengo tapa de arriba, entonces tengo material en la coraza de acá afuera y tengo material en la base, de tal manera que tengo, si yo abro este cilindro y lo vuelvo una hoja, porque recuerden, si ustedes agarran una hoja, digamos, tamaño carta u oficio, y la doblan en forma circular, forman un cilindro que no tiene ni tapa arriba ni tapa abajo. Para este caso sí tenemos tapa abajo. Entonces es como si yo tuviese una hoja y tuviese un círculo. Este círculo es, el área de este círculo es pi r cuadrado. Eso lo sabemos, esto lo sabemos todos, pi r cuadrado. Y el área de esta hoja va a ser, entonces, ok, acá es 2 pi r, este 5 no va acá, perdónenme. Acá es 2 pi r por 2r. Recordemos que 2r, ¿qué es? 2r es la altura del cilindro. Es como si yo hubiese abierto ese cilindro así tal cual como está. Entonces, 2 pi r es la longitud de arco. Esto no es un 5, sino es una s, perdónenme. Y tengo que el área 2 va a ser, pues base por altura, me da 2 pi r por 2r, que me da 2 por 2, 4. Entonces voy a añadirlo acá. Entonces, si yo resuelvo esta ecuación de acá, me daría 2 por 2, 4. Pi queda ahí como un pi y r por r me da r cuadrado. Entonces ya tengo el área 2, ya tengo el área 1. Entonces, área 1 más área 2 me da esto de acá y eso es igual a 10. ¿Por qué? Porque este es el material. O sea, a mí me dijeron que el material que yo gasté fue 10 pi. Yo tengo esta cantidad de área y esta cantidad de área que es como si fuera material. Entonces tengo pi r cuadrado más 4 pi r cuadrado igual a 10 pi. Si ven que tengo un pi en todos los lados, lo puedo eliminar de tal manera que lo dejé así tal cual como lo tengo acá. Y también puedo decir, mire, vean, tengo r cuadrado y 4r cuadrado. Eso es como sumar una manzana más 4 manzanas y eso me da 5 manzanas igual a 10. El 5, como está multiplicando el r cuadrado, lo paso a dividir y me da 10 sobre 5, que eso me da 2. Ahora ese 2 de acá lo paso a restar al otro lado y me da r cuadrado menos 2 igual a 0, y la respuesta correcta sería la opción A, tal cual como lo vemos acá, para la pregunta 4. Ahora, para las preguntas 5 y 6 tengo que utilizar la siguiente información. El siguiente plano representa la avenida central y sus dos zonas verdes, las cuales ocupan igual área. Además, además muestra el tráfico a cierta hora del día. Entonces, bueno, tengo una avenida 5, la avenida Quinta, perdón, tengo la avenida M y tengo la avenida L y tengo la avenida Central que va a la iglesia de San Mateo. Listo. Ok, entonces aquí en este dibujo, en este esquema, esto es avenida S, ¿ok? Para dejarlo muy claro. Entonces, un taxi que parte del centro hacia la iglesia de San Mateo a velocidad constante no puede continuar por la avenida central y debe desviar por una de las vías alternas. Para gastar menos gasolina, el taxista debe. Entonces, ¿ustedes qué tienen que decir? Miren, a ver, ustedes van por acá, ustedes son el taxista. Si agarran y bajan por acá, miren que esta inclinación es bastante larga y luego tienen que trazar otro costado bastante largo. En cambio, se agarran por la avenida S, suben y bajan, recorren menos distancia. Este ejercicio, digamos que es muy visual y lo pueden calcular de esa manera, lo pueden resolver de esa manera. Por tanto, la respuesta correcta para la pregunta que estamos resolviendo, que sería la pregunta, esta es la pregunta 5, la respuesta correcta es la opción C, debido a que se debe desviar por la avenida S porque recorrerán una distancia menor. Como les dije, desvían por acá y luego recorren este cateto, que es mucho más corto que este de acá, o sea, porque si hubieran agarrado por acá, recorren más distancia porque este cateto es muy largo. Ahora, la alcaldía decide tomar una parte de la zona L para hacer un parqueadero sin que se altere la forma triangular inicial. Bueno, miremos cuál es la zona L. La zona L, ok, listo, la zona L es esta y se va a hacer un parque acá, listo. Ok, miren que nos dan una medida de 10 metros acá. Esta parte de acá abajo nos dan una medida de 10 y dicen también que esto mide 30 y que esto mide 60, ok. Ya conozco tres lados, bueno, conozco tres partes de esa figura. Ahora dice, toca hacer un parqueadero sin que se altere la forma triangular inicial.
Este quedará ubicado en la esquina de intersección de la avenida L y la avenida M. Listo, intersección de la avenida L y la avenida M. Listo. Y el lado que da a la zona verde debe medir 10 metros, bueno, tal cual como lo evidenciamos acá, entre la avenida L y la avenida M. Esta es la esquina, este va a ser el parque. Ok. Listo. De la zona el ingeniero puede afirmar que. Entonces, bueno, miremos a ver. Entonces, me toca analizar que este costadito de acá tiene una medida que es X, ¿sí? Y voy a utilizar una ley que es la ley de los triángulos semejantes, en donde yo voy a hacer la relación de catetos y lados. Entonces, recordemos, yo puedo decir que este cateto grande, cateto, digamos que acá está el ángulo, en esta parte de acá. Si yo tengo cateto grande, que sería 30, cateto opuesto grande, lo puedo relacionar con cateto opuesto pequeño, que sería 30 es a 10, 30 es a 10, tal cual como lo ven acá, a hipotenusa grande. ¿Cuál sería la hipotenusa grande? La hipotenusa grande es todo esto de acá, ¿sí? 60 más x, ¿no? Entonces, hipotenusa grande a hipotenusa pequeña, que sería este. Entonces, x nomás, porque vean, tengo el triángulo grande que lo relaciono con el triángulo pequeño, ¿listo? Entonces, yo puedo hacer otra analogía también. Yo también puedo decir que, entonces yo puedo agarrar y decir, listo, paso este x acá a multiplicar y me queda 3x. Y el 1 a multiplicar acá y me queda 60 más x, de tal manera que me queda 3x igual a 60 más x. Ahora paso este a restar acá y me queda que 3x menos x me da ¿cuánto? Me da 2x, o sea, 3 manzanas menos una manzana me da 2 manzanas y eso es igual a 60. Ahora el 2 como multiplica la x pasa a dividir. 60 sobre 2 me da 30 y x es igual a 30 entonces. Y ahí tengo el resultado. Y el único que dice 30 debe ser, miren, la D, el costado de la zona de parqueo que da a la avenida L debe medir 30 metros. Ahora, la pregunta 7 dice, en la secuencia de figuras que aparecen anteriormente se presentan polígonos regulares del lado L. ¿Listo? Cada uno de ellos inscrito en una circunferencia. En cada polígono se señala el apotema. ¿Listo? Entonces recuerden que el apotema es la distancia desde el centro al lado de un polígono y cuando se forma un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces, como les decía, el apotema es la línea que va desde el centro hasta un lado, pero formando un ángulo de 90 grados, como lo ven acá. Entonces, en todos los lados forma un ángulo de 90 grados. Acá el ángulo de 90 grados está, digamos, acá es muy evidente que se forma un ángulo de 90 grados entre esta línea horizontal y esta línea vertical. ¿Listo? Entonces, bueno, en cada polígono se señala el apotema si se continúa la secuencia y el número de lados del polígono aumenta indefinidamente. La relación entre el perímetro del polígono y su apotema tiende a. Entonces me toca ya la relación entre perímetro y apotema. Entonces, el apotema tiende a ser un radio, ¿sí? Tiende a convertirse en un radio. O sea que para yo calcular el círculo completo, yo puedo utilizar la ecuación. Pilas, recuérdense esta. Cuando yo quiero calcular la longitud de un círculo, lo que hago es decir, ok, 2pi multiplicado por el radio, y como como el radio es r, pues me queda que el perímetro va a ser 2pi por r, porque esto tiende a ser un círculo cuando el apotema, cuando el polígono, cuando los polígonos de adentro se van al infinito, o sea, tiende a haber muchas rayitas así pequeñitas, muy pequeñas, se vuelve un radio, ¿listo? Porque se vuelve un círculo. Entonces, ¿cuál es la relación entre el perímetro y el apotema? Entonces va a ser 2πr sobre R, porque R va a ser el apotema, porque recuerden lo que les digo, cuando, eh, cuando el apotema tiende a crecer indefinidamente, ok, perdón, cuando el apotema no tiende a crecer indefinidamente, cuando el número de lados tiende a crecer indefinidamente, eso se vuelve un círculo. Entonces, por esa razón se puede utilizar esta ecuación 2πr sobre r, porque el apotema se vuelve un radio, como les digo, me da que la relación es 2pi, y por eso la respuesta correcta es la opción B de la pregunta 7. Ahora, la pregunta 8 dice, un octágono regular es un polígono de 8 lados y 8 ángulos internos congruentes. La siguiente figura muestra un octágono regular inscrito en una circunferencia de radio 2. Entonces, vean, tengo que este ladito de acá, este ángulo de acá es 67.5. Tengo que, si yo parto este ángulo de 135, lo parto en 2 porque acá hay una recta que lo está partiendo en 2, se me forma este mismo ángulo. Entonces, si yo hago un triángulo aparte, se me va a formar esto. 67.5, 67.5 y 45 grados. Y acá yo puedo aplicar la ley del seno. La ley del seno, ¿qué es lo que dice? Bueno, ¿y qué me preguntan antes que nada? Con la expresión x igual a tan,
2 seno de 45 sobre seno de 67.5, se puede calcular en el octágono de la figura la medida del. Entonces, ángulo, segmento, ángulo, segmento. Bueno, hay que mirar qué podemos calcular. Entonces, resulta que la ley del seno dice que el seno de, digamos en este caso, el seno de 67.5 está relacionado al lado opuesto. Y eso va a ser igual a el seno de 67.5 y está relacionado, o sea, sobre a el lado opuesto, que es OP. Y el seno de 45, que sería este, va a estar relacionado al cateto opuesto, que sería PQ. De tal manera que si yo despejo y busco encontrar esta misma relación, tengo en el numerador a este man, el seno de 45, ya lo tengo ahí. Este PQ, el PQ lo mando para acá arriba, entonces de PQ lo traigo acá y me queda acá multiplicando. Voy a utilizar solamente este lado de la, voy a señalarlo acá, voy a utilizar solamente este lado, esperen un segundo, listo. Voy a utilizar solamente este lado que está encerrado en el cuadrado de la ecuación. Entonces, el OP, recuerden que el OP es equivalente a 2 porque OP es esta línea. El enunciado nos dijo eso, vean. Por acá dice que una circunferencia de radio 2. La circunferencia es esta y esto es OP, ¿sí la ven? Entonces, por esa razón podemos decir que OP es 2. Ahora, OP está multiplicando allá arriba y OP es 2, me queda 2 seno de 45. Este seno de 67.5 pasó a dividir. PQ subió acá a multiplicar y OP pasó acá a multiplicar acá arriba, tal cual como se muestra acá, y me da que OP es igual a 2, porque ya les dije, y PQ va a ser entonces lo que encontramos, o sea, y eso es el segmento, entonces voy a anotar acá, segmento PQ, listo, y ahí queda la respuesta correcta, que sería la opción B. Entonces ahora, bueno, listo, ahora la pregunta 9 dice, un trapecio isósceles es un cuadrilátero que tiene un solo par de lados paralelos y los otros dos de igual medida. Entonces, listo, ok. En un plano cartesiano se dibuja un trapecio isósceles de modo que el eje Y divide al trapecio en dos figuras iguales. Entonces tengo simetría, lo que está acá es igual a lo que está acá. Entonces, si las coordenadas de los dos vértices del trapecio son menos 4,2 y menos 2,8, ¿cuáles son las coordenadas de los otros dos vértices? Entonces, vean, a mí me acabaron de dar estas de acá, ¿sí? Y como me dijeron que el eje Y dividía el trapecio en dos figuras iguales, pues yo coloco el eje Y y al otro lado va a ser la misma distancia a la misma altura y este punto va a ser a la misma distancia a la misma altura. O sea que las coordenadas de este lado van a, si acá son menos 2,8, acá son 2,8 y si acá es menos 4,2, acá es 4,2. Recuerden que menos 4 corresponde al eje X y 2 corresponde al eje Y y lo mismo acá. Porque las coordenadas de un punto siempre son, voy a agregarles eso acá en un momento. Ok, entonces las coordenadas son así. Entonces, esto es un punto en el plano y tiene una coordenada XY, en donde X es el lado izquierdo y Y es el lado derecho. De tal manera que la respuesta de este ejercicio va a ser la opción número B. Ahora, en la siguiente pregunta, en las preguntas 10 y 11, de acuerdo con la siguiente información, se tienen que responder. Para empacar artículos, una empresa construye cajas de forma cúbica de cartón con tapas y de aristas X. Entonces tienen una tapa, tienen una arista X, o sea, esto mide X, y esta tapita acá nos dijeron que medía 1, listo, ok. Usando el diseño anterior, que es este, eso es un cubo normal, convencional. Ahora, la pregunta 10 es, la expresión que permite determinar la mínima cantidad de material requerido para la construcción de la caja es. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Miren, yo tengo esta figura de acá, es esta misma de acá, veanla, esta blanca de acá, sino que yo la hice un poco más grande. ¿Listo? Y el área de esto es X por 1. X por 1 me da X. Ahora, la otra caja que es esta, bueno, esto es un cuadrado y esto me quedó como un rectángulo, les pido disculpas. Eh, es X por X y el área de un cuadrado es X al cuadrado, tal cual como está acá. Ahora, el área total, ¿cuál va a ser? El área total es, entonces, ¿cuántos tengo de estos rojos, de estos rosados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tengo 6 de esta área, entonces eso me daría 6x al cuadrado, como está acá. ¿Sí lo ven? 6x al cuadrado, porque se suman. Ahora, ¿cuántos tengo de los blanquitos? Veanlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá hay uno camuflado que sería 7 acá con este. Entonces, el área es X y tengo 7, me da 7X y el área total es 7X más 6X al cuadrado, señores. Y la respuesta correcta sería la
opción B. Entonces vamos con la pregunta 11. La pregunta 11 dice, para empacar dos artículos en una misma caja, la empresa requiere dividirla en dos compartimentos iguales con una lámina de cartón como se ve acá. ¿Listo? Entonces vean, el área de la lámina divisora en unidades cuadradas está representada por la expresión ¿cuál? Entonces, ¿cuál es la expresión correcta? Entonces, yo lo que voy a hacer es esto. Entonces, vean, este triángulo de acá, este triángulo blanco, ¿cómo lo calculo? Entonces, primero me toca conocer este lado cuánto mide. Y ese lado lo puedo conocer de esta manera. Si yo conozco este lado y este lado, yo puedo decir que por el teorema de Pitágoras, que voy a escribirlo a continuación, entonces acá, como les decía, acá queda el teorema de Pitágoras, en donde yo tengo que las dos bases, esto mide x y esto mide x, me da x al cuadrado más x al cuadrado es igual a esta hipotenusa. Entonces x al cuadrado más x al cuadrado me da h al cuadrado. Los puedo sumar porque son iguales y me da 2x al cuadrado igual a h al cuadrado. Ahora, para quitar esta raíz, porque a mí me toca hallar, perdón, para quitar este cuadrado, porque a mí me toca hallar esta distancia, esta longitud que es esta, porque yo quiero calcular el área de esta lámina. Para poder hacer el área de esa lámina me toca saber este lado cuánto vale y este lado cuánto vale, pero yo ya sé que este vale x, me hace falta conocer este, solamente me hace falta conocer ese. Entonces, bueno, para poder hacer eso, lo que yo tengo que hacer acá es decir, listo, entonces va a ser, entonces bueno, voy acá, entonces tengo 2x al cuadrado, lo meto en raíz y acá también lo meto en raíz, la raíz se va con el cuadrado y se eliminan y me queda h nomás, y acá la raíz de 2 queda solamente, la raíz queda solamente con la raíz porque la x con el cuadrado elimina la raíz y me queda h igual a 2 raíz de x. Y entonces yo voy a utilizar acá la ecuación y voy a decir que el área como es. Entonces ya conocí el lado, ese lado es, acá está como raíz de 2x al cuadrado, que es lo mismo que decir esto, raíz de 2 por x. Entonces, porque miren, acá es lo mismo, raíz de 2x al cuadrado, raíz de 2x al cuadrado, ahí están iguales. Entonces ya tengo este lado y tengo este lado, el área la calculo así, raíz de 2x por x, esto está en minúscula, hay que ponerlo en mayúscula ya. Entonces me queda x por x me da x al cuadrado, como está acá, y la raíz queda ahí. Y la respuesta correcta va a ser la opción D. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? La pregunta 12 a la pregunta 14. La siguiente gráfica ilustra el diseño que corresponde a la instalación de una torre de comunicación que es sostenida desde el piso por dos cables. Estos puntos de amarre en el piso tienen una separación de 12 metros entre sí. O sea, de aquí hasta acá hay 12 metros. Y si los puntos de amarre del cable a la torre dividen la distancia de separación en tres partes iguales, es decir, la misma longitud. O sea, perdón, y los puntos de amarre del cable a la torre dividen la distancia de separación en tres partes iguales. O sea, esto mide la misma distancia, esta también y esta también. ¿Listo? Entonces, bueno, pasamos aquí al procedimiento. Yo voy a encontrar lo siguiente. La pregunta 12, bueno, dice la distancia existente entre el amarre y el piso, en el piso que sostiene el cable más largo hasta el pie de la torre es. Ok, entonces la que me preguntan es esta de acá, esta n de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, bueno, yo sé que m más n va a ser igual a 12, porque el enunciado me lo dijo, miren. Acá el piso tiene, los puntos de amarre tienen una distancia de 12, o sea, si esto es m y esto es n, de aquí a acá hay m más n y eso es igual a 12, tal cual como yo lo expresé acá en esta ecuación de acá. ¿Listo? Ahora listo, también puedo calcular las tangentes. La tangente de 30 para este lado va a ser, recuerden que la tangente es cateto opuesto, que sería todo esto, x más x, o sea, 2x sobre n, sobre este de acá. ¿Listo? Entonces, van a ser ¿qué? Van a ser tangente de 30 es igual a 2x sobre n. Ahora, para este lado acá, para este triángulo de acá, tengo que la tangente de 30, porque es el mismo ángulo, la tangente de 30 va a ser igual a x sobre m. ¿Por qué? Porque x es el cateto opuesto, que sería este de acá, y n es el cateto adyacente, que sería este man de acá. ¿Listo? Entonces, recordemos lo que les dije. Cateto opuesto es igual, cateto opuesto y cateto adyacente son igual a la tangente. Entonces, tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Ahora, igualo la siguiente ecuación. Entonces, yo voy a igualar esta tangente de 30 con esta y me van a quedar solamente este lado y este lado tal cual como está acá. X sobre m como se ve acá, es igual a x medios sobre n. ¿Listo? Ahora, paso a multiplicar la n, esta n de acá, la paso a multiplicar acá arriba y esta m la paso a multiplicar acá arriba.
Ahora me queda de esta manera, tal cual como lo acabé de hacer, como lo que les acabé de decir. Ahora, si ven que las X está, acá hay una X, acá hay otra X, las puedo eliminar, me queda de esta manera. Ahora ya sé que n es igual a 2m. Como n es igual a 2m y yo tengo esta ecuación que m más n es igual a 12, ya lo habíamos dicho por qué, yo reemplazo esta n, la cambio por este 2m y me queda que m más 2m me da igual a 12. O sea que eso es 3m. Y si paso a dividir el 3 que acá está multiplicando a la m, me da que m es igual a 4, porque 12 sobre 3 me da 4. ¿Ok? Ahora, si m es 4 y m más n es igual a 12, n tiene que valer 8, porque para que m, que es 4, sumado a una n, me dé 12, n tiene que valer 8. Entonces, ya con esa lógica, pues ya conozco que la respuesta del lado más largo, la n es 8, o sea que la respuesta correcta es la opción C. ¿Listo? Ahora, la pregunta 13. La altura de la torre en metros es. Entonces, bueno, ¿cómo puedo calcular eso? Entonces, listo. Primero que nada, fíjense que acá lo tengo en términos de tangentes. Y no puede ser ninguna de estas dos, ni la B ni la C. ¿Por qué no puede ser, la tangente 60 ni la bueno, o sea, ni la B ni la C? Porque yo no tengo la tangente de 60, yo tengo la tangente de 30, por eso ya quedan descartadas. Ahora, ahora yo ¿qué hago? Entonces yo digo, listo. La tangente de 30, ahora bueno, tenemos que recordar que la altura de la torre es x más x más x. Aquí nos faltó una x, me disculpo por eso. Entonces yo sé que esa x de ahí va a ser igual, si yo hallo x, la multiplico por 3 y ya puedo hallar la altura de la torre. ¿Listo? Porque pues ya con eso ya sería todo. Entonces, yo sé que m es 4, entonces yo tengo que tangente de 30 es igual a x sobre m. Tangente de 30 es igual a x sobre 4 porque ya dije que m era 4, de acuerdo a lo que hallamos acá. Entonces la paso a multiplicar allá. El 4, como está dividiendo la x, pasa a multiplicar al tangente acá al lado. Y me da que 4 tangente de 30 es igual a x. Ahora, recuerden, la altura de la torre OH es igual a 3x. Ahora, lo que les dije, tocaba multiplicar x por 3. Y como x es esto, me da 3 por 4, 12 tangente de 30. Y la respuesta sería la opción D, tal cual como lo evidenciamos acá. Ok, la pregunta 14 dice, si se modifica el diseño de tal manera que uno de los puntos de amarre se encuentra en la mitad de la altura de la torre y los otros dos se ubican a 6 metros del pie de cada uno, la cantidad de cable requerida para este nuevo diseño es, aquí como no cambiamos el cable, la cantidad de cable requerida va a ser la misma que el diseño original. ¿Listo? Si el enunciado no les dice a ustedes, hey, cambiamos el material, compramos más cable o tienen disponible más cable, indudablemente el resultado va a ser el mismo, va a tener la misma cantidad de material. Ahora, la pregunta 15, perdón, dice, Arquímedes fue un gran matemático, físico e inventor. Nació en Siracusa, en Grecia, en el año 285 a.C. El cálculo del volumen de la esfera fue uno de los descubrimientos de Arquímedes eh, que fue como pues el más importante en la vida de él. ¿Listo? Él llegó a demostrar de un modo muy original que el volumen de una esfera es igual a 2/3 del volumen del cilindro circular que está circunscrito en ella. Es decir, el volumen de una esfera es 2/3 del volumen de un cilindro. Con esta ecuación de acá tenemos que trabajar ahorita. Y pidió que en su tumba se detallara una figura como la que se muestra acá a continuación. Bueno, aquí está. De acuerdo con esta información, si el volumen del cilindro circunscrito es 27pi, el volumen de la esfera es. Entonces, si el volumen del cilindro es este, el volumen de la esfera va a ser 2/3 por ese volumen del cilindro. Entonces, 27pi, que es el volumen del cilindro, al multiplicarlo por 2/3 se convierte en el volumen de la esfera. De tal manera que me da, si yo simplifico 27 dividido en 3, eso me da 9. Y 2 por 9 me da 18. Y multiplicado por el pi, que está en todos lados, me da 18pi, o sea que el volumen de la esfera es 18pi y la respuesta correcta es la opción B. ¿Ok? Ahora, miremos la pregunta abierta. Entonces, bueno, el profesor de matemáticas de Antonio le ha encomendado una tarea que consiste en construir a partir de cartulina un cono y una esfera del mismo volumen. Si la condición es que el diámetro de la esfera deba tener 16 centímetros, ¿cuál debe ser la altura del cono que se quiere construir? Entonces el volumen de la esfera ya lo tengo ahí, que es 4 pi r a la 3 sobre 3.
Vamos a suponer que el mismo radio tienen la esfera y el cono sí, vamos a suponer que tienen el mismo radio. Entonces el volumen de la esfera es 4 pi tercios, 4 pi r a la 3 tercios o 4 tercios de pi r al cubo, y el volumen del cono es este, y los dos volúmenes son iguales. Ahora, si yo asumo que el radio es el mismo, yo paso a dividir pi y paso a dividir el radio. Y, uy, este 3 de por acá no va ahí, listo. Entonces yo simplifico 4 tercios. 4 tercios por pi r al cubo sobre pi r al cuadrado es igual a h, y eso me da que eso es 4 tercios por r, porque r a la 3 sobre r a la 2 me da r, y pi con pi se eliminan. Ahora recordemos que el diámetro de la esfera es ¿cuánto? Ahora recordemos que el diámetro de la esfera es 16. Entonces el radio es la mitad de eso, y eso es 8. Entonces yo ya tengo una ecuación que me permite hallar la altura del cilindro, porque ya encontré h. 4 por 8, 32 dividido en 3, eso me da, acá hay un errorcito, eso no es 64 tercios, sino eso me da 32 tercios. 32 tercios. Y listo, ahí con eso termina la pregunta abierta y con eso finaliza esta sesión. Muchas gracias.